Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer estas flores conocidas como narcisos. La flor tiene alrededor de 6 centímetros de diámetro. Es bastante fácil de realizar. Está compuesta de dos piezas, la parte del centro y la parte de los pétalos. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros, un ganchillo de 2 milímetros y medio, alambre moldeable, cinta de floristería y tijeras. Vamos a aprender también cómo hacer estas hojas, que también son muy fáciles de realizar. El hilo que he utilizado para hacer las hojas tiene el mismo grosor que el que he utilizado para hacer las flores. Y para hacer la hoja también vamos a necesitar alambre moldeable. El alambre que he utilizado tiene 0,7 milímetros. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico y hacemos 6 puntos de cadeneta. Ahora vamos a trabajar sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo y hacemos 5 puntos bajos sobre la cadeneta. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora un punto bajo dentro del anillo mágico. Vamos a repetir esta parte. 6 puntos de cadeneta, 5 puntos bajos sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto. Y un punto bajo dentro del anillo mágico. Repetimos 6 puntos de cadeneta, 5 puntos bajos. Y un punto bajo dentro del anillo mágico. Repetimos esta parte otras 3 veces más. Después de hacer el último punto bajo, hacemos un punto deslizado dentro del anillo mágico. Un punto deslizado, cerramos el anillo mágico. Y ahora vamos a rellenar los pétalos. Primero hacemos un punto deslizado. Ahora un punto medio alto, echamos una hebra al ganchillo y en el siguiente punto hacemos un punto medio alto. Ahora dos puntos altos en el mismo punto. Un punto alto y otro punto alto en el mismo punto. Un punto alto por separado. Un punto medio alto. Y ahora aquí en la curva levantamos una hebra que tenemos justo aquí. Y aquí vamos a hacer primero dos puntos bajos, un punto de cadeneta
En el mismo sitio hacemos otros 2 puntos bajos. Y ahora por el otro lado, primero vamos a hacer un punto medio alto. Echamos una hebra y en el primer punto hacemos un punto medio alto. En el siguiente punto hacemos un punto alto. En el siguiente punto un aumento de puntos altos, que son 2 puntos altos en el mismo sitio. Un punto medio alto. Y un punto deslizado. Vamos a rellenar otro pétalo. Empezamos directamente de un punto deslizado en el primer punto. Un punto deslizado. Ahora un punto medio alto. 2 puntos altos en el mismo punto. Un punto alto por separado. Un punto medio alto. Ahora aquí levantamos esta hebra y hacemos primero 2 puntos bajos, un punto de cadeneta y 2 puntos bajos. Por el otro lado primero hacemos un punto medio alto, un punto alto, 2 puntos altos en el mismo sitio, un punto medio alto, y un punto deslizado. Tenemos 2 pétalos. Vamos a empezar el otro. Empezamos directamente de un punto deslizado. Ahora un punto medio alto, 2 puntos altos, un punto alto por separado, un punto medio alto, ahora levantamos esta hebra y primero hacemos 2 puntos bajos, un punto de cadeneta y 2 puntos bajos en el mismo sitio. Por el otro lado del pétalo hacemos un punto medio alto, un punto alto, 2 puntos altos en el mismo sitio, un punto medio alto y un punto deslizado. Rellenamos otros 3 pétalos igual que estos. Después de terminar de rellenar el último pétalo, hacemos un punto deslizado en el punto deslizado de la vuelta anterior. Ahora por detrás un punto de cadeneta, cortamos el hilo, cerramos el punto, ahora cerramos bien el anillo mágico y hacemos un nudo de los 2 extremos.
Ahora vamos a hacer el centro. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta en el punto marcado. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador y el motivo de la segunda vuelta es un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos que hacer 6 aumentos seguidos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Dejemos un punto bajo y otro punto bajo en el mismo sitio. Tenemos un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5, y 6 aumentos. Saltamos el punto deslizado de la vuelta anterior y cerramos la vuelta en el punto marcado. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. Ahora vamos a hacer 2 vueltas sin aumentar. En cada vuelta tenemos que tejer 12 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador y hacemos otra vuelta igual que la anterior. Tejemos 12 puntos bajos. Ahora, la última vuelta vamos a trabajar en punto cangrejo. Subimos un punto de cadeneta y ahora punto cangrejo es como punto bajo, pero vamos a trabajar hacia atrás. Entonces, introducimos el ganchillo en el punto anterior, cogemos el hilo, lo sacamos hacia adelante y cerramos los 2 puntos que tenemos en el ganchillo. Repetimos, introducimos el ganchillo en el punto anterior, cogemos el hilo, lo sacamos hacia adelante, volvemos a coger el hilo y cerramos los 2 puntos. Cogemos el hilo y cerramos los 2 puntos. Hacemos un punto en cada punto de la vuelta anterior. Hacemos el último punto y ahora para cerrar la vuelta hacemos un punto deslizado, pero en el punto anterior. Cogemos el hilo y lo pasamos directamente por el punto. Cortamos el hilo un poco largo, cerramos el punto, enhebramos una aguja y el hilo escondemos dentro de la vuelta. Tenemos las 2 partes de la flor hechas. Ahora, para formar el tallo, vamos a añadir un alambre. El alambre doblado
Tiene que tener alrededor de 15 centímetros. Aquí justo en la mitad del alambre vamos a tapar alrededor de 1 centímetro con el mismo amarillo que hemos utilizado para hacer la flor. Tapamos alrededor de 1 centímetro. Ahora doblamos el alambre, sujetamos el hilo para que se quede justo en la esquina y enrollamos. Podemos cortar el hilo. Y ahora primero pasamos el alambre por dentro del centro. Llegamos a los dos extremos. Los extremos también tenemos que sacar hacia afuera por el anillo mágico. Solamente dejamos la parte doblada en el centro de la flor. Y ahora pasamos el alambre por dentro del anillo mágico de la flor. Y aquí igual tenemos que sacar todos los hilos hacia afuera, por dentro del anillo mágico hacia afuera. Y ahora la parte del tallo vamos a tapar con cinta de floristería o con hilo en color verde. La primera parte, la parte más cercana a la flor, dejamos un poquito más gruesa. Cortamos los hilos. Y tapamos el resto del tallo. Y ahora doblamos el tallo alrededor a 1 centímetro de la flor. Tenemos la flor terminada. Ahora vamos a ver cómo hacer las hojas. Formamos el primer punto. Y hacemos 36 puntos de cadeneta. Vamos a añadir un alambre. El alambre que voy a añadir tiene alrededor de 18 centímetros de largo. El alambre doblado tiene 18 centímetros.
Primero vamos a tejer 3 puntos bajos en el segundo punto contando desde el ganchillo, pero atravesando el alambre. Entonces, colocamos el alambre entre el ganchillo y el hilo. Y ahora, introducimos el ganchillo en el segundo punto de la cadeneta. Colocamos el alambre. Cogemos el hilo por debajo del alambre y cerramos el punto por encima del alambre. Repetimos, en el mismo punto hacemos otro punto bajo atravesando el alambre. Tenemos 2 puntos bajos y ahora con 3 puntos bajos. Doblamos el alambre. Ahora vamos a atravesar los 2 extremos del alambre. En el siguiente punto de la cadeneta primero hacemos un punto deslizado. Cogemos el hilo por debajo del alambre y cerramos el punto. A partir de ahora vamos a trabajar en punto medio alto. En cada punto de la cadeneta que nos queda tenemos que hacer un punto medio alto. Para hacer un punto medio alto echamos una hebra al ganchillo, cogemos el hilo por debajo del alambre, volvemos a coger el hilo por encima del alambre y cerramos los 3 puntos que tenemos en el ganchillo. Repetimos, echamos una hebra al ganchillo, cogemos el hilo por debajo del alambre, volvemos a coger el hilo por encima del alambre y cerramos los 3 puntos. Y continuamos de esta manera hasta rellenar todas las cadenetas. Rellenamos el último punto de cadeneta, ahora hacemos un punto deslizado por delante de los alambres, un punto de cadeneta por detrás de los alambres. Y cortamos el hilo. Juntamos un poquito los 2 extremos. Y el resto del alambre tapamos con cinta de floristería. Ya sabemos cómo hacer las hojas y cómo hacer las flores. Ahora vamos a ver cómo colocar las flores en una maceta. Para poder colocar fácilmente las flores y las hojas en una maceta, he preparado una base redonda, pero rígida. La base tiene poliespan por dentro, así que las flores simplemente clavamos a la base y luego las colocamos en una maceta. Cómo hacer estas bases vamos a ver en el próximo video.
Colocamos las flores, las hojas. Y ya tenemos nuestra labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.